Muy buenas tardes. Expreso mis más sinceras condolencias por la partida de nuestra hermana Cleusa Martínez de Sousa, quien fue esposa en vida del reverendo Ildefonso Fonseca de Sousa, ministro allá en Manaus, Brasil, y sus hijos Fabiana Martínez, Fabio y Fabricia y demás familiares de nuestra hermana Cleusa y hermanos y hermanas en Cristo de allá de Manaus y demás hermanos que la conocieron. Nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, verso 1 en adelante, esto es Jesús hablando allí. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, o sea, en su segunda venida, y os tomaré a mí mismo, porque Él en su segunda venida viene con y por un propósito: llevarse a su novia, la cual es parte de Él, porque ella, al estar posicionalmente colocada en la edad de la piedra angular, la edad de adopción, ella recibirá esa transformación, para lo cual Él en este tiempo final está cumpliendo todo lo que fue hablado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, porque la venida del Señor, que es el séptimo sello, viene siendo anunciado desde el Génesis, y en el tiempo en donde se iba a materializar esa promesa de la cual el apóstol Pablo habló. Más adelante leeremos alguna porción. Esa promesa iba a ser cumplida en esa edad de adopción, la edad de la piedra angular. ¿Y por qué no ocurrió en edades pasadas esa promesa de una resurrección y una transformación? Porque no era el tiempo del cumplimiento de la venida de ese ángel que era diferente a los demás, el cual tiene el séptimo sello, el cual tiene la revelación, el cual tiene la fe de rapto. Y la presencia de ese ministerio en la tierra en medio de esa iglesia es el cumplimiento de lo que precursó el reverendo William Marion Branham y lo que trajo el poderoso arcángel en esas buenas nuevas, de lo cual el hermano Branham nos habla en la página 31 del libro de Citas y en la página 32. Vamos primero a la página 32 o 33, página 33, párrafo 282, dice: y parado allí estaba un ángel
el poderoso Gabriel. Él es un mensajero a los judíos. Recuerden, Gabriel anunció la primera venida de Cristo. El ángel Gabriel anunciará la segunda venida de Cristo. La Biblia lo dijo así. Vean que allí, al eso ser también un tipo y figura de lo que sería en el fin del tiempo, en el cumplimiento de la venida de ese Hijo prometido, de la venida y cumplimiento de la segunda venida del Señor. Allí, en ese ángel, vean siempre en la Biblia cuando se menciona un ángel es un mensajero. Y en unas ocasiones, ese ángel le da las buenas nuevas en esa forma que se la dio allí a María. Pero en otras ocasiones, ese ángel se ha hecho carne y ha ministrado en medio de la raza humana, lo cual lo vimos en este tiempo en nuestro amado hermano William Soto Santiago, el cual nos trajo las buenas nuevas y las cosas que estarían siendo llevadas a cabo en esa edad de piedra angular, esa edad más arriba. O sea que el contenido de ese mensaje era esas buenas nuevas tanto para la iglesia como para el pueblo hebreo, por lo cual él había dicho en esa ocasión allí con los líderes rabinos en aquella reunión allá en la Argentina, que él dice: he sido enviado de la presencia de Dios para darle estas buenas nuevas. Él allí se identificó como ese que traería unas buenas nuevas para gentiles y hebreos. Por lo tanto, era el mensaje, su mensaje, el que contenía todo lo correspondiente a gentiles y a hebreos, porque el contenido del mensaje es lo que le dará a la iglesia novia esa fe de rapto. Ahora, ¿por qué el mensaje que trajo el precursor de la segunda venida del Señor, reverendo William Branham, y las buenas nuevas que nos trajo el hermano William, trae su contenido la fe de rapto? Porque cuando esa palabra se hace vida, o sea, se vivifica, se trae a cumplimiento y llega a ser el cumplimiento de lo que fue hablado y profetizado, pues eso produce en los escogidos de Dios la fe de rapto. Vean lo sencillo que es el cumplimiento de esa promesa, la cual traería a la iglesia esa fe elevada, esa fe de rapto. Ahora, no todos van a creer, porque vean en la página 170, párrafo 15-25, dice: el creyente puede ver la palabra hecha carne, escribe el verbo, los otros no pueden hacerlo. Y él escribe: la palabra hecha carne, los creyentes la ven. Ahora vean que el cumplimiento de toda esa palabra que nos trajo ese poderoso arcángel viene a ser, cuando viene a ser cumplida, viene a ser la materialización de esa palabra. Fuera de esa palabra, de ese mensaje, no hay otro mensaje que pueda identificar más claramente el cumplimiento de lo que Dios está llevando a cabo en este tiempo final. O sea, que no pueden buscar un mensaje metodista o un mensaje de otro líder, sino el mensaje que trajo, las buenas nuevas que trajo ese poderoso arcángel, porque él anunció, precursó en cierta forma también como precursor, porque él escribe en una, Gabriel, precursor. Vean que también tiene ese cumplimiento, pero sabemos que el precursor de la segunda venida del Señor lo fue el reverendo William Branham, lo cual
estuvo precursando en esa brecha, no en la séptima edad, sino ya afuera, en esa brecha, y su mensaje, por eso nuestro hermano William decía, escudriñen los mensajes del hermano Branham, que como él lo precursó, así es el cumplimiento, así será el cumplimiento, para que cuando se esté cumpliendo, no lo pasen por alto. Algunas personas podrán decir, del grupo del hermano Branham, no, con el mensaje del hermano Branham ya nos quedamos, porque ese fue el último mensaje. Pero vean que su mensaje está hablando y precursando ese que vendría después de él. Por lo tanto, cuando él habló que habría otra manifestación de hijos del hombre, pero no en misericordia, y una manifestación de hijos del hombre es una manifestación de profeta, esa otra manifestación es la que Dios está cumpliendo en una gran carpa catedral, porque es una manifestación de juicio, y en los mensajeros anteriores que ya se fueron, no hubo esa manifestación de juicio, ni tampoco estaban los ministerios para hacer esa separación, esa segregación. O sea que ya no se cumplió en el hermano Branham, ya no se cumplió en el hermano William, y queda uno que tiene que estar vivo en medio de su iglesia, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y todo lo que no se cumplió en ellos, se cumple en ese último. Y ellos pudieron hablar para tratar de agarrar esas promesas y tratar de conquistarlas, pero vean, si no era el mensajero y el tiempo, Dios no se lo permitió. Como cuando el hermano Branham quiso ir a Israel, le dijo, regrésate. Ahora, cualquiera dirá, pero si es profeta, ¿cómo va a ir allá a Israel? Si él sabe que es conforme a la Escritura, conforme a Apocalipsis 11. Pues entonces en ese momento ustedes pueden ver que él no tenía eso revelado en él. O sea, no estaba eso siendo entendido por el hermano Branham, no había sido consciente esa parte, y cuando Dios le da ya esa revelación, porque fue una revelación allí que él recibió, que eso tenía que ser conforme a Apocalipsis 11, entonces se da cuenta y se regresa. Él no sigue intentando, oye, ya que estoy aquí, pues déjame seguir un poquito más allá, y que si Dios entonces puede terminar cumpliéndolo conmigo, vamos a ver un poquito más. No, él fue un hombre obediente. Se dio cuenta de que no era él ese instrumento, que no tenía ese ministerio y que tampoco era el tiempo, y se regresó. Lo cual es una enseñanza muy grande, muy especialmente con los ministros. Si usted sabe que no está siendo usado por Dios y usted no tiene el ministerio que Dios prometió en medio de su iglesia en una gran carpa catedral, no meta las narices en lo que no le corresponde a usted. O sea que Dios tiene para cada edad y cada dispensación su instrumento ya ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora miren cómo los creyentes en el Señor sí estarían viendo la palabra, el verbo hecho carne, o sea, la palabra en el tiempo de Jesús, de todas esas escrituras que hablaron los profetas. El pueblo hebreo allí estaba viendo esa palabra siendo vivificada en Jesús. Y Jesús podía tomar las escrituras y leerlas y decir, hoy se ha cumplido esta escritura. Y sacaba otra, hoy se ha cumplido esta escritura. Porque allí estaba esa escritura viva. Y así es con el mensaje del reverendo William Branham, que nos habló de una resurrección y nos habló de una transformación. Y también nos dijo que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, refiriéndose a esa escritura de San Juan capítulo 5,
verso 24, y todas esas escrituras, las cuales en el fin del tiempo, cuando el pueblo está viendo esa escritura de ese instrumento trayendo la palabra, siendo colocada correctamente, o sea, haciendo las cosas que él hizo en su primera venida, tomando las escrituras, y cada vez que él tenga que decir hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, lo hace. Igual con el mensaje que nos trajo ese poderoso arcángel. Y no hay otro que pueda haber traído un mensaje de buenas nuevas, sino nuestro amado hermano William Soto Santiago. Y ese ángel, vean, en este tiempo final, está porque el ángel, recuerden que es el Espíritu Santo. El ángel del Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, al estar en medio de su iglesia, en esa etapa de piedra angular, ahí es donde dice que cuando este Espíritu Santo que tenemos, el que está en nuestro medio ahora mismo, en la forma de Espíritu Santo, cuando llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque es como Rey de Reyes y Señor de Señores que Él está llevando a cabo en este tiempo final su obra de reclamo como León de la tribu de Judá. Ahora, todo creyente en el Señor, cuando parte, vean, va a la sexta dimensión, en donde Jesús está hablando ahí en ese capítulo 14, que fue a preparar lugar para vosotros, o sea, teofanías. Y él dice en ese verso 14, y si me fuereis preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas moradas nos habló el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, en donde nos dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. ¿A quién la fue a preparar? Allí lo que leímos, Jesús, eterno en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahora, el tribunal de Cristo, ¿quién es? Vean el tribunal de Cristo. Ahí nos habla y nos muestra de un trono, y en su primera venida, allí estaba el trono de misericordia, Jesús. Y el trono de juicio, vean, en un escrito de un mensaje, él escribe, y el trono de juicio, el ángel del Señor, ¿ve? Porque siempre es el ángel del Señor Jesucristo, pero él necesita un velo de carne, un instrumento, y cuando él termina de usar ese velo de carne, pues usa otro velo de carne, hasta que en ese último cumple su venida como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso está, vean,
vamos a ver aquí, porque es uno de los mensajes trono de juicio, estaba aquí, lo tenía aquí, déjame ver, de un estudio lo leímos, donde dice, eso es en el libro de los sellos, en la página 88, vean que el trono de juicio, porque él escribe trono de juicio, león, juez. O sea que en su segunda venida, ese trono, ese asiento, es un trono de juicio. En su primera venida, el trono era trono de misericordia, y en su segunda venida es el trono de juicio. O sea, aquí el apóstol Pablo nos habla de que cuando habla de que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ahí se refiere tanto ese juicio que va a haber antes de la resurrección y antes de la gran tribulación, en donde le fue mostrado y dicho al reverendo William Branham cuando visitó la sexta dimensión en una ocasión, y allí él quería ver a Jesús, y él decía, le decían, no te preocupes, él vendrá a ti y te juzgará. Pero ya, ahí la cosa cambió, porque él no sabía que eso iba a llevarse a cabo allí, y ahí Dios le da una revelación muy grande, la cual estará pasando todo creyente en el Señor que parte y se encuentra allí en la sexta dimensión. Y eso también es aplicado acá a los vivos. O sea que esa parte de comparecer, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, o sea, se llamará a cada uno. Es como cuando hay un juicio de algo y le mandan una carta o un aviso a la persona de que tiene que comparecer tal día ante el tribunal. ¿Ven? Así mismo es. Y allí hay un juez. Y acá también. O sea que sabemos que el juicio comienza por la casa. Ahora, también eso nos muestra ese juicio que habrá luego del milenio. Ahora sigue diciendo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora para los hijos de Dios, lo cual allí le fue dicho al reverendo William Branham, cuando él dijo, pero es que yo he predicado lo mismo que Pablo. Si Pablo entra, entonces yo también voy a entrar. Y ellos dijeron, en eso estamos confiando. O sea que los escogidos de Dios descansan en esa promesa de que resucitarán. Porque hay un orden para la resurrección, de lo cual nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, donde nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que
que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y vean que con la venida del Señor, llevando a cabo esas etapas, es que al final, o sea, a esa final trompeta, porque será tocada la trompeta, dice Pablo, el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, verso 49, en adelante dice, verso 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Vean, ¿y qué trompeta es? La séptima trompeta. Ahora el hermano Branham dice, en el libro de citas, que esa última trompeta, como el último sello, dice, vamos a ver aquí, donde nos habla esa parte, en la página 149, párrafo 1333, dice, recuerden que los que viven y quedan no impedirán a los que duermen, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la sexta, acaba de sonar, y esa última trompeta con el último sello. ¿Y cuál es el último sello? El séptimo sello. O sea, el séptimo sello es la venida del Señor. Y lo que es el séptimo sello para la iglesia es la séptima trompeta para Israel, Moisés y Elías. Tocará, y los muertos en Cristo se levantarán primeramente. Tocará, o sea, hablará, y los muertos en Cristo resucitarán. Y si tiene que tocar y tiene que hablar, pues tiene que tener un instrumento, un velo de carne que esté vivo en medio de su iglesia. Se levantarán primeramente, solo descansando hasta ese tiempo. Y hay otro lugar también que nos dice en el mensaje fiesta de las trompetas, de este mismo libro de citas, donde nos dice la página 128, ...129 dice, párrafo 1150 dice, ahora tan pronto como esta iglesia, el misterio del séptimo sello es conocido, y los judíos son llamados por el misterio de la séptima trompeta, que son dos profetas, Elías y Moisés. Ahí vean ustedes ese misterio del séptimo sello y ese misterio de la séptima trompeta, lo cual, cuando usted puede ver el cumplimiento de esa escritura, o sea, puede ver el verbo, la palabra siendo cumplida, entonces puede ver lo que leímos al principio, en el cual los creyentes entonces pueden ver la palabra hecha carne, y los otros, no pueden hacerlo. O sea, no es que no lo estén mirando, porque hasta escuchan los audios,
Más bien es que no pueden ver el cumplimiento de esa palabra en ese instrumento. Eso es todo. ¿Ven lo sencillo? No pueden ver lo que precursó el reverendo William Branham. No pueden ver todo lo que habló nuestro amado hermano William Soto Santiago en su mensaje. No pueden ver esa palabra en su cumplimiento. Por eso no lo pueden ver. O sea, más bien, no pueden identificar ese cumplimiento con lo que fue traído y hablado por nuestro hermano William Soto Santiago y por nuestro apreciado hermano y amigo también, el reverendo William Marion Branham. Vean cómo todo está siendo abierto, lo que es el misterio del séptimo sello para la iglesia y el misterio de la séptima trompeta para Israel. Es la misma cosa. Ahora, de eso es lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo, que nos dice, porque se tocará la trompeta, si se tiene que tocar, a alguien que tiene que tocarla para hacerla sonar. ¿Y qué ocurre cuando se toca? Entonces hay un efecto, tanto para los que están vivos como para los que están en la sexta dimensión, porque ellos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, dice el Espíritu Santo en carne. O sea, él escribe allí, el Espíritu Santo en carne, la voz del Hijo de Dios. Siempre es el Espíritu Santo, el ángel del Señor Jesucristo, el cual estará hablando por medio de ese instrumento para que así, al sonar esa última trompeta como el último sello, que es el séptimo sello, pueda ocurrir la resurrección. Y siempre es el ángel del Señor Jesucristo en ese instrumento, en ese velo de carne. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y esas palabras que el apóstol Pablo les dijo allí a los tesalonicenses, vean, él termina allí diciéndoles, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y nos alentamos con estas palabras cuando se nos va un familiar, como lo es ahora que se nos fue nuestra hermana Cleusa, esposa de nuestro hermano reverendo Ildefonso Fonseca, allá en Manaus. Vean, pero les digo a él, a sus hijos, sus hijas y todos los demás familiares y hermanos allá en la congregación, que ella está feliz, está muy bien y está jovencita, y que cuando regrese, regresará feliz, regresará jovencita, regresará para nunca más separarnos de ella, porque estamos en el tiempo correcto, con el mensajero correcto, con el mensaje correcto, con el pueblo correcto. O sea, estamos en la edad y dispensación correcta, en la cual ocurrirá ese evento profético tan y tan anhelado, lo cual es volver a ver nuevamente a nuestros seres queridos. Miren qué esperanza tan hermosa tienen los hijos de Dios de volver a ver a un ser amado. Así que nos corresponde a nosotros estar preparados para esa visita y continuar viendo el verbo, la palabra velada, o sea, manifestada en medio de la iglesia, trayendo
el cumplimiento de lo que fue precursado, de lo que fue traído por medio de esas buenas nuevas. Todo lo que estamos viendo y palpando en este tiempo final es nada más y nada menos que el cumplimiento de todo eso que fue traído. Allá fue, en su primera venida, creer en ese sacrificio efectuado allí, en ese joven carpintero de Nazaret, Jesús, y su obra allí de redención en la cruz del Calvario. Y en este tiempo final, vean, la fe tiene que estar basada en algo, en una obra que se estaría llevando a cabo en medio de la iglesia en el tiempo correspondiente a la manifestación y cumplimiento de esa promesa. Y en este tiempo final, la fe tiene que estar basada en el cumplimiento de la segunda venida del Señor, lo cual eso es lo que daría a la iglesia esa fe de rapto. Después que estén bien fundamentados en creer en ese cumplimiento y en todo lo que Dios está llevando a cabo en medio de esa iglesia, en el cumplimiento de esa obra de reclamo, ya se pasa a esas otras etapas en donde no tendrán limitaciones los hijos e hijas de Dios, pero se requiere esa fe basada en esa promesa. Y ya con eso les di la clave. Vean, ahora no crean que porque uno le puede decir, o vamos a decir en un examen que uno le chispotea, como le dicen, o le chotea, porque le dice, mira, te voy a decir, esta es tal respuesta. No todos van a aceptar eso, porque lo que van a decir, no, imposible, esta persona me esté diciendo que esa respuesta es tal, si es raro que me esté diciendo que esa es la respuesta de esta pregunta, yo mejor no le escribo, porque yo no creo en él. Pero otros saben un poco más allá y dicen, aunque este sea así, de esa forma, yo creo que él me está diciendo la verdad por tal y tal cosa. O sea, ya tiene un conocimiento previo de que esa persona que le está diciendo eso es verdad. O sea que ahí podemos decir, tiene percepción profética. Y no estaría viendo el velo de carne, sino esas cositas que se van diciendo y va engranando cada pieza en su lugar, y va formando ya todo el cuadro, el cual va a llegar a esa parte en donde llegó Jesús, siendo adoptado allí. Allí estaban todas las piezas en orden. Estaban los ministerios y estaba la persona también allí, que iba a ser adoptada. Bueno, a todos los familiares, reitero mis condolencias por la partida de nuestra hermana Cleusa Martínez de Sousa, y conscientes que pronto la vamos a volver a ver. Que Dios consuele vuestros corazones y que Dios les ayude a seguir preparándose para que cuando regrese puedan verla y ser transformados. Vamos a colocarle aquí el último sello y la resurrección. O sea,
el séptimo sello y la resurrección. El séptimo sello y la resurrección. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.